Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Muy buenos días para todos los que nos acompañan en la transmisión a través del streaming. Desde el programa de farmacovigilancia de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia les damos a todos la bienvenida. Esta es una actividad que se realiza orientada a promover el desarrollo y el fortalecimiento de los programas institucionales de farmacovigilancia que deben ser implementados por los prestadores de servicios de salud. Esta actividad, como lo pueden ver y como fue comunicado en la convocatoria, se llama análisis de causalidad para reacciones adversas a medicamentos y se realiza en el contexto de las actividades propias que deben implementar los prestadores, como lo es el análisis de los problemas relacionados con medicamentos. En esta oportunidad estaremos abordando los análisis específicos que se hacen para las reacciones adversas. Les damos el agradecimiento a cada una de las personas que se conectan. Esperamos que esta actividad sea de provecho para ustedes y que el conocimiento compartido a través de ella les aporte a los procesos que ustedes realizan en sus instituciones. Vamos a estar las personas del grupo de farmacovigilancia de la Secretaría, Carolina Pérez, Alexandra Serna y Carlos Meneses, quienes estaremos abordando los diferentes temas que van a ser tratados. Los invitamos a que puedan diligenciar el registro de asistencia. El acceso al formulario se encuentra en la parte superior del chat. Y en el formulario pueden irnos dejando sus preguntas respecto al tema, las cuales serán abordadas en un espacio al finalizar la actividad de capacitación. Una vez más les damos a todos la bienvenida. A continuación, Alexandra Serna nos va a dar un poco de contexto de la actividad que vamos a estar abordando y la importancia de esta en el desarrollo de los programas institucionales de farmacovigilancia. Entonces, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar esta actividad. Entonces, el día de hoy, recordándoles
que este año, a partir del mes de marzo aproximadamente, fueron socializados unos lineamientos emitidos desde el INVIMA y los cuales hacen como ese llamado de por qué es importante que nosotros empecemos a profundizar en el análisis de los diferentes problemas relacionados con medicamentos. Actualmente entonces tenemos un lineamiento que está enfocado en la gestión de los problemas relacionados con medicamentos que podemos identificar en nuestras instituciones y otro que está enfocado a cómo emitir esa información o cómo reportarla en esos canales por donde se capta la información y en este caso específicamente por Vigiflow, que es el canal específico para las instituciones prestadoras de salud. Entonces aquí hacerles como llamado a que conozcan estos lineamientos porque aunque son diferentes, ambos apuntan al mismo objetivo y están articulados entre sí para darnos una pauta clara de cómo vamos a hacer esa gestión y la emisión de la información que captamos en las instituciones. Con el enfoque pues de entender por qué para nosotros es muy importante hacer el análisis de los problemas relacionados con medicamentos, es necesario que todos interioricemos que para poder llegar a ese análisis hay unos pasos previos cuando identificamos problemas relacionados con medicamentos en nuestras instituciones y que esos pasos previos deben estar fortalecidos de alguna manera y que desde las instituciones también tenemos que hacer un arduo trabajo con nuestros equipos para que esa información que vamos a finalmente analizar sea una información de calidad y que nos dé a nosotros las herramientas suficientes para poder llevar un análisis satisfactorio. Entonces aquí nosotros les mostramos en qué consiste un ciclo de gestión de los problemas relacionados con medicamentos y si como pueden observar en la pantalla, como podemos ver, ese ciclo empieza desde el momento en que se da una prescripción médica, un uso del medicamento, pero pasa por unas fases de reconocer esos problemas que se nos están presentando y que nuestras instituciones tengan una cultura de reporte y sepan recolectar adecuadamente la información. Esto tiene una gran relevancia porque como el tema fundamental de esta capacitación el día de hoy es profundizar en el análisis, ustedes deben de llevar el mensaje de que reconocer adecuadamente los problemas relacionados con medicamentos que hay en las instituciones y la forma en cómo se reporta realmente es el instrumento o la herramienta base para poder hacer un buen análisis. Si nosotros no tenemos fortalecido cuál es la información mínima que debemos de captar cuando se nos presenta una reacción adversa y que vamos a profundizar un poquito más adelante de qué es la información fundamental, nosotros no vamos a tener la herramienta para hacer un adecuado análisis. Entonces, ese es el primer mensaje, saber que el análisis tiene unas metodologías que ya vamos a revisar, pero que antes de ese análisis tenemos que tener muy fortalecido ese proceso de captación de la información, porque finalmente eso es lo que nos va a permitir hacer un desarrollo adecuado de ese análisis y obtener unas conclusiones. Entonces, en el análisis de los problemas relacionados con medicamentos, actualmente nosotros tenemos que en la gestión que hacemos interna de esos problemas podemos tener 4 tipos de problemas. ¿Cuáles son esos tipos de problemas? Entonces, aquellos que son reacciones adversas a medicamentos, los ESAVIs o los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, los errores de medicación y los fallos terapéuticos. Para cada uno de esos problemas relacionados con medicamentos, tenemos una metodología específica que nos lleva a evaluar ese problema. El día de hoy nos vamos a detener solamente en las reacciones adversas a medicamentos, vamos a ver las metodologías de causalidad, específicamente como las recomendadas desde esos lineamientos que vimos ahorita que nos da el INVIMA y que son metodología de causalidad de la OMS, UMC y algoritmo de Naranjo. Ahí nos vamos a detener el día de hoy. Entonces, para empezar, es muy importante que tengamos presente esta definición y es que es la farmacovigilancia. Entonces, la farmacovigilancia es la ciencia de actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos. Esa farmacovigilancia desde su actuar tiene unos objetivos y dentro de esos objetivos tenemos que nos puede llevar a implementar un sistema estructurado que va a tener una reducción o un impacto en decisiones económicas y en los problemas relacionados con medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando nosotros hacemos farmacovigilancia y empezamos a vigilar qué es lo que pasa con los medicamentos que usamos en nuestras instituciones, nosotros aprendemos a conocerlos y empezamos a identificar esas situaciones como de riesgo que aunque
no son controlables porque una reacción adversa es algo que de alguna manera nosotros no podemos controlar. Cuando la conocemos podemos implementar estrategias o metodologías que van a hacer que el uso de esos medicamentos en nuestras instituciones sea más seguro. Y cuando logramos ese tipo de cosas podemos hacer intervenciones que primero pueden ayudar a reducir los costos de salud de nuestras instituciones, porque estamos evitando estancias hospitalarias prolongadas, que el paciente tenga una inconformidad y vuelva a una cita posteriormente. Y asimismo estamos como estructurando ese perfil de seguridad que nos va a llevar a tener una prevención o a evitar de alguna manera, a prepararnos para que esas reacciones no sean constantes en el tiempo y en la atención que nosotros brindamos. Entonces, eso como partir desde ahí, del por qué es importante vigilar el uso de nuestros medicamentos en las instituciones. Entonces, como les decía, las reacciones adversas realmente son reacciones nocivas que tiene un paciente cuando está usando un medicamento y el objetivo es completamente terapéutico, pero por algún motivo, porque puede ser inherente del fármaco o del paciente que lo recibe, hay una respuesta nociva que nosotros no podemos controlar. Entonces, realmente aquí es donde entra como esa importancia de vigilar, de estar atentos qué es lo que está pasando, identificar cuáles son esas reacciones o esas situaciones de riesgo que más se nos presentan. ¿Por qué clasificamos las reacciones adversas a medicamentos y por qué hacemos causalidad? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de causalidad, estamos hablando de la probabilidad o ese vínculo, como esa fuerza estrecha que hay entre el medicamento y lo que se le está presentando a nuestro paciente. Es decir, estamos evaluando qué tan probable es o qué tan fuerte es esa asociación de ese medicamento que está usando mi paciente con lo que realmente le está pasando o esa respuesta nociva. Cuando nosotros hacemos eso, entonces tenemos que conocer diferentes factores, que como les mencionaba anteriormente, son los factores que hay que empezar a tener en cuenta para captar la información adecuada. Y ahí está qué tipo de factores. Entonces, que sí sea como clara la pauta entre el uso del medicamento, que el paciente no esté consumiendo sustancias adicionales, que no tenga enfermedades de base, ¿cierto? Conocer como ese contexto de ese uso de medicamento, para así nosotros entonces establecer si realmente esa reacción adversa es producto del medicamento o hay otros factores que están influyendo. Y finalmente, pues eso nos va a llevar a elaborar un perfil de seguridad de esos medicamentos que usamos en nuestras instituciones. Adicional a ese objetivo, ¿cierto?, de tener medicamentos o uso de medicamentos más seguro y poder establecer si realmente ellos son los causantes de ciertos síntomas o respuestas en nuestros pacientes, entonces tenemos que tener presente que el análisis de causalidad y el análisis en general de todos los problemas relacionados con medicamentos vienen normados desde nuestra normatividad colombiana, desde la resolución 3100 del 2019, donde se dan las pautas para los prestadores de servicios de salud en el sistema de habilitación. Es muy claro que debemos de hacer no solo captación de la información, sino análisis de la misma. Lo mismo desde la resolución 1403 del 2007, que nos habla de la gestión del servicio, del servicio farmacéutico y donde se nos dan pautas claras de cuáles son los tiempos de reporte, qué tipos de análisis se deben de hacer. Y ahí nos dicen que para cada problema relacionado con medicamentos debe establecerse una metodología específica. Adicionalmente, tenemos entonces una circular externa emitida por el INVIMA en el 2021, que es la circular 300526, en la cual se dan esas pautas donde nos dicen, bueno, vamos a hacer análisis de los casos, vamos a captar una información, vamos a hacer un análisis, pero adicional a eso, ¿cómo lo vamos a transmitir? Entonces, en esa circular externa se establecen los canales de reporte y cómo se articulan los diferentes actores de la red de farmacovigilancia. Entonces, realmente ese es como el objetivo, dejarles a ustedes aquí plasmado de que la causalidad y el análisis que tenemos que hacer de nuestros eventos y lo que se nos presenta y el día de hoy específicamente con las reacciones adversas, no es solamente algo normativo, sino también un requerimiento que tenemos que hacer para velar por realmente el uso seguro de nuestros medicamentos en las instituciones y que nos va a llevar a nosotros a tomar acertadas decisiones clínicas. Entonces, con esto pues les dejo como el bosquejo de por qué es importante que nosotros empecemos a hacer análisis profundos de los problemas relacionados con medicamentos y los dejo con mi compañero Carlos, que ya nos va a dar más detalladamente entonces cómo procedemos a hacer cada uno de esos pasos para el análisis de esas reacciones adversas a medicamentos.
Bueno, muy buenos días para todos. Recordarles para los que se están conectando que el link de asistencia está fijado dentro de los comentarios para que nos colaboren pues diligenciándolo, y recibimos todas sus preguntas en la sección del chat para luego tener un espacio donde podamos como compartir esas respuestas. En cuanto al análisis de causalidad que nos estaba comentando previamente nuestros compañeros, en este caso lo que primero que debemos identificar es que independiente de la metodología que seleccionemos para llevarlo a cabo, vamos a ver que existen unas metodologías específicas, como son por ejemplo la de la OMS y el algoritmo de Naranjo. Independiente de cuál sea la metodología que seleccionemos, es fundamental que tengamos en cuenta una serie de criterios o una información que es la que nos va a permitir realizar ese análisis. Vamos a primero a tener en cuenta una información previamente documentada, una temporalidad, un aspecto de retirada y reexposición, otras causas alternativas y una relación farmacológica. Desglosemos entonces uno a uno qué significa cada uno de estos criterios de información y cómo nos pueden aportar información relevante al momento de realizar nuestro análisis de causalidad. Entonces, lo primero que tenemos es la información previamente documentada. Cuando nosotros estamos ante un conjunto de signos y síntomas que nos pueden estar sugiriendo la ocurrencia de una reacción adversa a medicamentos, es muy importante que tengamos un soporte en fuentes confiables que nos permita relacionar esa serie de signos y síntomas que estamos observando con los medicamentos que se están administrando. ¿Dónde buscamos nosotros esa información? Esa información la podemos trazar, por ejemplo, desde la ficha técnica de los productos. Las fichas técnicas tienen unas secciones de advertencias y precauciones, donde nosotros podemos buscar cuáles son los efectos adversos que más comúnmente se asocian con medicamentos determinados. En ese caso, si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente cuyos signos y síntomas se están manifestando a nivel cutáneo, como por ejemplo un rash, nosotros podemos buscar desde la ficha técnica de los medicamentos que estamos administrando cuáles de esos medicamentos tienen reportado manifestaciones cutáneas como rash dentro de sus efectos adversos conocidos. Entonces, por ejemplo, podemos descubrir que si el paciente está recibiendo dipirona, por ejemplo, va a haber una relación desde la información previamente documentada entre el medicamento que estamos administrando y los signos y síntomas que se observan. Asimismo, existen múltiples publicaciones científicas donde se menciona los efectos adversos más importantes de medicamentos determinados. Entonces, cuando nosotros recurrimos a estas fuentes, podemos tener una primera idea de cuáles podrían ser esas relaciones entre los medicamentos que estamos administrando y los signos y síntomas que se están observando de manera posterior. En cuanto a la temporalidad, es muy importante tener en cuenta si el medicamento sospechoso se administra antes o durante la aparición del evento. En este caso, y para nosotros poder trazar esa información de manera adecuada, es fundamental que se tengan claras las fechas. Estas fechas están relacionadas tanto con la fecha de administración del medicamento como con la fecha de ocurrencia de la reacción. Así nosotros vamos a poder trazar si existe esa relación temporal entre la administración del medicamento y los signos y síntomas que estamos observando. Y también es muy importante tener en cuenta cuál es la temporalidad que se asocia a ciertas reacciones adversas. No todas las reacciones adversas aparecen de manera inmediata, subsecuente a la administración del medicamento. Existirán, por ejemplo, otras reacciones adversas como osteoporosis asociada a la administración de esteroides, la cual no va a aparecer inmediatamente, sino que tiene un tiempo un poco más prolongado. Y es sumamente importante que tengamos en cuenta cómo esa temporalidad es lógica con respecto a la aparición de la reacción. Si nosotros, por ejemplo, a un paciente le administramos una primera dosis de un medicamento biológico y luego el paciente desarrolla, por ejemplo, cáncer en una semana, no vamos a tener una temporalidad lógica entre la administración del medicamento y la aparición de los signos y síntomas. Por eso es sumamente importante que tengamos en cuenta esa relación entre las fechas y sepamos juzgar la temporalidad de las reacciones. En algunos casos será también relevante tener en cuenta la farmacología del medicamento sospechoso, especialmente su farmacocinética. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los tiempos de vida media de los medicamentos, sabremos si cuando al momento de la aparición de la reacción ese medicamento aún puede estar presente en el torrente sanguíneo del paciente o en los órganos, y es ahí cuando podremos juzgar también esa temporalidad con respecto a la aparición de los signos y síntomas relacionada con la administración del medicamento. Vamos a hablar también de retirada y reexposición, que conocemos como un efecto de retirada positiva. Es cuando al retirar el medicamento
se genera una reducción o desaparición de la RAM. Si nosotros, por ejemplo, al paciente le retiramos el medicamento que consideramos sospechoso y la reacción desaparece, hablaremos de un efecto de retirada positiva. Eso es uno de los aspectos que luego tendrán que tenerse en cuenta cuando hagamos como tal y apliquemos cada una de las metodologías, porque ambas hacen referencia a este tema. Y en cuanto a la reexposición positiva, vale la pena aclarar que esta reexposición en algunos casos puede que no se presente, pero un efecto de reexposición positiva es cuando volvemos a administrar el medicamento al paciente. ¿Con qué condición? Cuando ya se ha retirado previamente y posterior a la recuperación de la respuesta de la RAM. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, nunca dejo de administrar el medicamento al paciente, sino que yo, por ejemplo, solamente bajé la dosis o en su defecto aumenté la dosis, no podríamos estar hablando de una reexposición. Una reexposición ocurre cuando nosotros retiramos el medicamento, se produce la recuperación de los signos y síntomas que están asociados a la RAM y luego vuelvo a administrar el medicamento. En esos casos estaríamos hablando de una reexposición positiva. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta cuando realmente hablamos de que se está generando o no se está generando una reexposición. Estos, como les mencionaba, son dos aspectos que se van a considerar cuando apliquemos las metodologías de causalidad. También tenemos otras causas alternativas. Esas causas alternativas se dividen específicamente en dos ítems. Por un lado, tenemos otras condiciones clínicas que podrían ser consideradas como causas alternativas. Si nosotros vemos un paciente cuyos signos y síntomas son, por ejemplo, un dolor abdominal, nosotros tendremos que buscar si dentro de las condiciones clínicas que tiene dicho paciente existe alguna que pueda explicar el dolor abdominal. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente con una patología como, por ejemplo, gastritis, es posible que el paciente desarrolle un dolor abdominal y sería una posible causa alternativa cuando estamos considerando ese análisis de la reacción adversa a medicamentos. Asimismo, podremos tener en cuenta otros medicamentos o sustancias que fueron usadas durante el mismo periodo de tiempo y considerando las interacciones farmacológicas. En este caso, si yo, por ejemplo, tengo unos determinados signos y síntomas, esos signos y síntomas podrían ser eventualmente explicados por otros medicamentos que se encuentra recibiendo el paciente. Entonces yo debo revisar en esa etapa que mirábamos de información previa relevante, cuáles pueden ser los medicamentos que me podrían explicar lo que yo estoy evidenciando. Y es sumamente importante que para cada medicamento sospechoso realicemos un análisis de causalidad individual. Es decir, consideremos la temporalidad de cada medicamento, consideremos si es factible que se genere esa reacción a partir de ese medicamento. Siempre enfocando cada medicamento sospechoso de manera individual para realizar su análisis de causalidad de esa forma, de manera individual. Y por último tenemos la relación farmacológica. ¿Cómo funciona esta relación farmacológica? Podemos buscar información acerca de si existe un mecanismo que explique la reacción que estamos observando. ¿Dónde buscamos eso? Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la ficha técnica en la literatura. Lo podemos encontrar en los reportes de caso y en los planes de manejo de riesgos que tienen algunos medicamentos disponibles en la web. ¿Cómo funciona este tema de los mecanismos y de la relación farmacológica? Existen algunas reacciones que son coherentes con el mecanismo de acción del fármaco. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy administrando un medicamento antihipertensivo, es posible que a nivel de ese medicamento se puedan generar eventos adversos, como por ejemplo que al paciente se le baje la presión. Pero habrán otros mecanismos de acción que están explicados específicamente desde temas inmunológicos. Algunos propagan esa respuesta inmunológica, la hacen descontrolada y se generan esas reacciones adversas. Entonces, cuando nosotros nos remitimos a la literatura y encontramos cómo se pueden explicar esas reacciones desde sus mecanismos de acción o desde factores inmunológicos, por ejemplo, tenemos una información más sólida relacionada con cómo funciona esa reacción adversa y qué tan relacionada está con mi medicamento. Entonces, ya tenemos esa serie de criterios de información que, como veíamos, eran 5, los cuales nos van a permitir llevar a cabo un análisis de causalidad robusto, adecuado y que nos permita llegar a unas conclusiones específicas. Para eso vamos a hacer entonces una breve sensibilización acerca de por qué es relevante esa información y por qué es necesario que contemos con estos datos al momento de realizar nuestro análisis. Y para eso tenemos un caso.
Supongamos que en nuestro servicio se recibe una notificación que solamente, única y exclusivamente cuenta con la información que tenemos en pantalla. Se nos dice, un paciente quien recibe una dosis de ciprofloxacina y presenta rash. Eso es la información que tenemos hasta el momento. Si nosotros quisiésemos mostrar en una imagen qué tanto conocemos del caso con la información que tenemos en pantalla, más o menos veríamos lo siguiente. Esto, o sea, no sabemos casi absolutamente nada acerca de qué es lo que se nos está reportando y quién es el paciente al que nosotros estamos verificando esa reacción adversa, porque no tenemos casi ninguna información. Pero entonces, cuando nosotros realizamos el proceso de investigación, indagamos un poco más, podemos encontrar datos relacionados con esos criterios de información que son los que nos van a permitir hacer el análisis. Entonces, ahora conocemos que este paciente que nos mencionaban tiene 60 años y que recibe de manera ambulatoria verapamilo por antecedente de hipertensión arterial. Entonces ya conocemos su edad, conocemos que recibe otros medicamentos. También sabemos que se le diagnosticó cistitis simple y se prescribió ciprofloxacina 750 miligramos vía oral cada 12 horas durante 10 días. Ahí conocemos cuál es el medicamento sospechoso, entonces nosotros podríamos remitirnos a esas fichas técnicas y revisar qué conocemos sobre ese medicamento con respecto a los signos y síntomas que estamos observando. Incluso podríamos evaluar si la dosis usada es realmente pertinente para el paciente. Sabemos también que tiene prescrito dipirona y butilbromuro de iosina, o sea que conocemos esos otros medicamentos que está recibiendo y vamos entonces a verificar también a nivel de esos medicamentos cuáles podrían estar eventualmente relacionados con los signos y síntomas que estamos viendo. Sabemos que luego de 3 días presentó un exantema pruriginoso en cuello y abdomen, entonces tenemos una relación con la temporalidad. Sabemos que se suspendieron ambos medicamentos y se solicitó valoración por el médico. Y por último, sabemos que hubo mejoría de los síntomas posterior al retiro y que cuando se reexpuso a ciprofloxacina, la reacción volvió a aparecer. Entonces, ese último párrafo nos habla sobre esa respuesta de retirada positiva y nos cuenta también si hubo una reexposición positiva en el paciente. Entonces, vemos que cuando nosotros ya contamos con toda esta información y esos criterios mínimos, el caso y su análisis de causalidad se podrá hacer de manera adecuada, a diferencia de lo poco que veíamos cuando solamente teníamos la información de que se generaba un rash en un paciente que tenía prescrito ciprofloxacina. Entonces, el objetivo de esta pequeña sensibilización sería entonces que cuando nosotros suministramos esa información detallada, todas las personas que hacen análisis, porque los análisis pues no solamente lo hacen las instituciones, sino que los entes territoriales e incluso INVIMA, realizarán un análisis, es muy importante que contemos con esa información que nos van a permitir ver la foto completa. Entonces, si nosotros conocemos toda esa información, vamos a saber quién es el paciente, cuáles son sus otros medicamentos y podremos realizar ese análisis de causalidad de manera robusta y adecuada. Bueno, vamos a detenernos ahora sí en el tema de las metodologías que nos permiten realizar análisis de causalidad. Las metodologías lo que buscan es como estandarizar esa manera como hacemos los análisis de causalidad. Y en este caso están como divididas en 3 grandes grupos específicos. Por un lado tenemos las metodologías de introspección global. ¿En qué se basan estas metodologías? Están basadas en el conocimiento que tenemos sobre los medicamentos y sobre las reacciones adversas. Entonces nosotros tomamos ese conocimiento y realizamos un análisis acerca de qué tan posible es que el medicamento sea el que me pueda explicar los signos y síntomas que estamos viendo. El ejemplo más importante de metodologías de introspección global es la metodología WHO-MC, que es la metodología de la OMS. Los algoritmos, como por ejemplo el algoritmo de Naranjo, nos estructuran una serie de preguntas. Nosotros a esas preguntas respondemos sí, no o no sé, y él nos asigna unos puntos. Nosotros tenemos que sumar esos puntos y encontramos una relación con una categoría de causalidad específica. Y por último tenemos los métodos probabilísticos, que en este caso no serán abordados en la capacitación porque no están disponibles para realizar pues como el análisis de las reacciones adversas a nivel de VG-Flow. Primero, conozcamos un poco el algoritmo de Naranjo. El algoritmo de Naranjo fue desarrollado en 1981 por Naranjo y colaboradores en la Universidad de Toronto. Inicialmente servía para evaluar causalidad en ensayos clínicos controlados, pero como se vio que era práctico a nivel clínico, se adaptó a la práctica clínica habitual.
Y como veíamos, consta de 10 preguntas que se pueden responder como sí, no, o no sé, o se desconoce, y asignamos un puntaje a cada respuesta para al final sumarlas. Este es el algoritmo de Naranjo. Como les decía, el algoritmo de Naranjo consta de 10 preguntas y esas preguntas nos asignan unos puntos. Cuando nosotros tenemos más de 9 puntos, hablamos de una clasificación definida. Cuando tenemos entre 5 y 8 puntos, hablamos de una clasificación probable. Cuando tenemos entre 1 y 4 puntos, hablamos de una clasificación posible. Y cuando tenemos 0 puntos o menos de eso, porque existen algunas preguntas que restan puntos, en ese caso hablaríamos de una clasificación dudosa. ¿Cómo funciona básicamente? Si nosotros respondemos la primera pregunta, existen notificaciones concluyentes sobre esta reacción como un sí, entonces nosotros sumaríamos un punto. Y eso mismo hacemos con cada una de las preguntas, para al final sumar los puntajes que obtuvimos y obtener esa puntuación total que luego relacionamos con las puntuaciones que están expresadas en la tabla que está ubicada a la derecha. Ese era el algoritmo de Naranjo. Ahora vamos a detenernos, en este sí un poco de manera más robusta, en la metodología de la OMS. Esta metodología es la que se promueve desde el ente territorial, se promueve desde INVIMA y el objetivo es que ustedes puedan adaptar sus análisis de causalidad a esta metodología. No será obligatorio, es importante que ustedes pues a nivel de sus instituciones tengan estandarizado cuál es la metodología que se va a usar, pero esta es la que se promueve desde los entes. Esta fue desarrollada entonces por la OMS y Uppsala Monitoring Center, que es como el colaborador de OMS en temas de reacciones y de farmacovigilancia. Y lo que hace es que nos permite tomar una de 6 clasificaciones basadas entonces en eso que conocemos de los medicamentos y las reacciones adversas y en la calidad de la información que ustedes están suministrando. Por eso es sumamente importante que, como veíamos en la sensibilización, contemos con esa información completa para llevar a cabo el análisis de causalidad, para que no nos pase como inicialmente, que no veíamos absolutamente nada de la foto. Estas definiciones y todo el tema de análisis de causalidad por la metodología de la OMS está resumido en una guía para determinar la causalidad que es emitida por INVIMA. Esta ustedes la pueden descargar fácilmente de la página web de INVIMA y es la que les va a permitir como revisar cada una de esas categorías y poder realizar el análisis, como veremos un poco más adelante mediante un ejemplo. Las clasificaciones entonces que asigna la metodología de la OMS van a ser definitiva, probable, posible, improbable, condicional no clasificada e inclasificable no evaluable. Vamos a repasar mediante un ejemplo, como les mencionaba, cuáles van a ser entonces cada una de esas categorías y cómo lo podemos aplicar a nuestros casos de reacciones adversas en la práctica clínica. Entonces, vamos a partir de la definición de la clasificación definida. Esa definición nos dice entonces que tenemos un acontecimiento clínico o alteraciones en las pruebas de laboratorio, con una secuencia temporal plausible en relación con la administración del medicamento. Pero, ¿qué significa eso de plausible? Es una palabra que puede parecer rara. Entonces, vamos a traducirla a unas palabras un poco más comunes. Cuando nos referimos a plausible, estamos diciendo que es algo muy evidente. Entonces, a nivel de la temporalidad, ¿cómo veríamos eso en un ejemplo? Pues en este caso tenemos un paciente que presenta prurito, eritema y tos al iniciar la administración de dipirona vía intravenosa. Entonces nosotros estamos en el proceso de administración del medicamento y aparecen esos signos y síntomas. Por ende, la relación temporal va a ser muy evidente, o como dice la definición de la OMS, sería una relación temporal plausible. También nos está diciendo que el evento no puede ser explicado por la enfermedad concurrente ni por otros fármacos o sustancias. ¿Cómo vemos eso en el ejemplo? Entonces nosotros tenemos que nuestro paciente está hospitalizado por una fractura combinada de tibia y peroné. El paciente no tiene enfermedades de base ni antecedentes farmacológicos, entonces no está recibiendo otros medicamentos. O sea que por ese lado, como veíamos en las causas alternativas, que había como 2 cositas a considerar. Por un lado estaba los medicamentos que estaba recibiendo y por otro las condiciones clínicas. En este caso ya descartamos que puedan ser otros medicamentos porque el paciente no estaba recibiendo otros medicamentos. Pero tenemos también una condición clínica, una fractura combinada de tibia y peroné. En este caso, la condición clínica del paciente no puede explicar la aparición de la reacción, porque las fracturas combinadas de tibia y peroné no van a generar prurito, eritema y tos.
Entonces vemos que no existe esa relación entre la condición clínica del paciente y lo que estamos observando. También vemos que la respuesta a la supresión del fármaco debe ser plausible clínicamente. Entonces aparece nuevamente ese término. En este caso, obviamente vamos a decir que será muy evidente. Entonces, en cuanto a la retirada y reexposición, sabemos que la reacción se autolimitó cuando suspendimos la administración. Entonces nosotros dejamos de administrar el medicamento y la reacción, los signos y síntomas que estábamos viendo desaparecieron. Entonces ahí tenemos una relación muy clara de que cuando nosotros dejamos de administrar el medicamento, los signos y síntomas desaparecieron. Entonces ahí aparece ese concepto que veíamos como un efecto de retirada positivo. Y por último, con respecto a la reexposición, nos dice que debe haber una reexposición concluyente. Entonces, en este caso, el paciente reportó una reacción similar antes con Spasmovil. Spasmovil es un comercial que cuando nosotros lo revisamos en sus principios activos, nos damos cuenta que Spasmovil contiene dipirona. Entonces, el paciente cumple con ese criterio para que nosotros tengamos una reexposición positiva, porque ya el paciente había tenido una reacción previa con el medicamento se retiró, él se recuperó de su reacción y cuando volvimos a administrar el medicamento, volvimos a apreciar la misma reacción. Entonces, esa es la clasificación definida. Ahora vamos a detenernos en la clasificación probable. Esta tiene ciertas diferencias con la categoría que veíamos antes. Por ejemplo, ya nos dice que la secuencia temporal no es ese plausible, que lo veíamos como muy evidente, sino que en este caso es razonable. ¿Cómo lo explicamos desde un ejemplo? Vemos que el mismo paciente presenta prurito, eritema y tos, pero luego de 2 horas de recibir una dosis de dipirona vía intravenosa. Entonces, cuando nosotros miramos, no ocurrió en el momento específico, como veíamos en el caso anterior, pero cuando nosotros revisamos esa farmacología de la dipirona, vemos que 2 horas es un tiempo lógico para que pueda aparecer una reacción de este tipo. Entonces, tenemos una secuencia temporal que va a ser razonable. Vemos también que es improbable que se atribuya a la enfermedad concurrente o a otros fármacos o sustancias. Entonces, en este caso, el paciente estaba hospitalizado por su fractura combinada de tibia y peroné, no contaba con patologías de base, entonces, ni tampoco estaba recibiendo otros medicamentos, pero tenía unos antecedentes de infección urinaria que ya estaba resuelto. Entonces, ahí nosotros podríamos pensar, bueno, de pronto entonces lo que estamos observando se podría explicar desde que el paciente tiene una infección urinaria. Pero vemos que la infección ya está resuelta cuando el paciente está hospitalizado. Entonces ahí sería improbable que nosotros podamos atribuir lo que estamos observando a esa condición clínica que tenía el paciente. Entonces en este caso tenemos esa definición de que es improbable que lo podamos atribuir a la enfermedad. Asimismo, cuando retiramos el fármaco se presenta una respuesta clínicamente razonable. Entonces nosotros en este caso los síntomas mejoraron cuando retiramos el medicamento y administramos un antihistamínico. Y en este caso, no hubo reexposición. ¿Por qué? Porque la categoría probable no requiere que nosotros tengamos información de reexposición. Esa es como una de las principales diferencias entre la categoría anterior que veíamos definida y la categoría que vemos ahora, que es probable. Para esta definición probable no requerimos tener información sobre la reexposición. Entonces, esa es una de las diferencias claves con la que podrían ustedes quedarse entre estas dos categorías que nos da en la metodología de la OMS. Tenemos también la clasificación posible. ¿Qué vemos? Tenemos también esa secuencia temporal razonable, pero la principal diferencia que tiene la categoría posible con respecto a la categoría probable es que en este caso lo que estamos viendo también puede ser explicado por la enfermedad concurrente o por otros fármacos o sustancias. Entonces, en este caso, nuestro paciente del ejemplo presentó prurito y eritema luego de 2 horas de recibir una dosis de dipirona, pero también una dosis de ceftriaxona, ambas vía intravenosa. Entonces, este paciente recibió 2 medicamentos que cuando nosotros vamos a esas fichas técnicas, nos damos cuenta que ambos medicamentos podrían estar relacionados con lo que estamos observando. Entonces, ahí ya no tenemos un único medicamento del cual nosotros podríamos decir está ocasionando la reacción. Entonces, ahí es cuando la categoría posible toma fuerza, porque no existe uno de los 2 medicamentos que sea realmente el que estamos relacionando, sino que puede haber 2 medicamentos involucrados. Y en este caso, la información con respecto a la retirada del medicamento puede faltar o no estar clara. En nuestro caso, los signos y síntomas del paciente mejoraron tras el retiro de ambos medicamentos y la administración de un antihistamínico.
Pero como les mencionaba, el principal aspecto relevante que tiene esta categoría posible es que va a existir más de un aspecto que puede explicar la reacción. En este caso hay 2 medicamentos que se administraron al mismo tiempo y no sabemos cuál fue realmente el causante. Entonces, por eso nos estaríamos decantando por esa clasificación posible. Luego tenemos las últimas 3 categorías. Vemos la clasificación improbable. En este caso, la secuencia temporal ya no es lógica con respecto a la administración del medicamento y es más fácil que lo que estamos viendo se explique por otros medicamentos o por una enfermedad concurrente, es decir, por esas condiciones clínicas. Entonces, para que lo veamos desde el ejemplo, tenemos un paciente que presentó prurito y eritema que se acentuaron ligeramente luego de que recibió por primera vez la dipirona vía intravenosa. Entonces, ahí nos empezamos a preguntar, ¿tenemos ese aspecto de temporalidad claro? ¿Realmente la reacción apareció durante o después de que nosotros estuviésemos administrando la dipirona? En este caso no, porque nos dice que se acentuaron ligeramente, pero el paciente ya tenía un prurito y un eritema. Y asimismo, este paciente tenía, por un lado, antecedentes de alergias alimentarias, había tenido dermatitis de contacto con las sábanas en una hospitalización previa y se le estaban administrando antibióticos antes de que apareciera ese eritema. Entonces nosotros vemos que existen otro montón de aspectos, como por ejemplo otros medicamentos, en este caso los antibióticos, o sus condiciones clínicas, por ejemplo esa dermatitis de contacto, esos antecedentes de alergias alimentarias, que tal vez expliquen de manera más clara eso que estamos observando. Entonces ahí es cuando aparecería la clasificación improbable. Por último tenemos estas 2 categorías que suenan similares, pero tienen pues como una diferencia clave. Y por un lado está la condicional no clasificada. En este caso es muy importante que nosotros obtengamos más información para realizar una evaluación adecuada del caso. Pero esa información se podría obtener, es decir, es una información con la que nosotros en este momento no contamos, pero que en un segundo momento podemos contar con ella. En cambio, la evaluación no evaluable e inclasificable es cuando la información es insuficiente o contradictoria, pero nosotros ya no podemos completarla. Entonces fue, por ejemplo, un paciente que tuvo una reacción adversa por un medicamento que no nos pudo decir cuál era, le dieron de alta y tampoco tuvimos pues como más información y ya no contamos con ese paciente para realizar pues como la indagación de los datos. Entonces en este caso vemos que es una información con la que nosotros ya no podemos contar y asignaremos la clasificación no evaluable e inclasificable. Entonces tenemos esas 2 categorías que suenan parecidas, pero recuerden que es muy importante que mientras en una la información la podemos obtener, en la otra es una información con la que nosotros ya no podemos contar. Vamos a ver entonces un ejemplo práctico donde vamos a revisar esos conceptos de causalidad y nos va a permitir entonces poner en práctica todas las clasificaciones que habíamos acabado de revisar y cómo las podemos aplicar a un caso práctico. Entonces, en este caso tenemos un paciente masculino de 7 años de edad que tiene una serie de signos y síntomas que están incluidos dentro del diagnóstico de neumonía. Vemos que tiene algunos antecedentes, como por ejemplo rinitis alérgica, tuvo una serie pues como de procedimientos quirúrgicos, pero nos dice que no tiene ningún antecedente alérgico ni ningún antecedente farmacológico. Entonces este paciente no conocemos que sea alérgico a ningún medicamento y tampoco está recibiendo otros medicamentos adicionales pues a los que se nos van a proporcionar en el caso. Este paciente, y eso es súper importante que lo revisemos en este caso, recibió una dosis de dipirona y una dosis de ampicilina, ambas vía intravenosa al mismo tiempo. Entonces se suspende la orden de ambos medicamentos y no se logró identificar cuál de los dos generó la reacción. También sabemos que es dado de alta y nuevamente nos repite que no es claro cuál de los 2 medicamentos produjo la reacción, pues ambos tienen probabilidad de causar estos efectos en piel. Este es un paciente que cuando se le administró dipirona y ampicilina al mismo tiempo, presentó un rash pruriginoso en dorso. Entonces acá tenemos eso muy claro y es que son 2 medicamentos que se administraron al tiempo y que no logramos determinar cuál de los 2 fue el que ocasionó la reacción. Entonces vayan pensando ya desde sus casas cuál creerían ustedes que podría ser la clasificación que asignarían a cada uno de estos medicamentos. Cuando vemos nosotros, este es un caso que recuperamos de la plataforma Vigiflow, que es pues, real, la institución que realizó el análisis de causalidad clasificó a la dipirona como probable y a la ampicilina como probable.
Revisemos entonces si esta clasificación que nos entregó la institución es de pronto la más correcta o la más adecuada. Para eso vamos a ver la definición de probable que nos entregaba la OMS. Eso es, cada una de esas definiciones que habíamos repasado previamente. Ahora miremos la de probable. Nos dice que es improbable que se atribuya a la enfermedad concurrente o a otros fármacos o sustancias. Es decir, cuando nosotros le asignamos la clasificación probable a un medicamento, estamos diciendo que es improbable que haya otros medicamentos u otras condiciones clínicas que nos lo puedan explicar. Entonces ahí empiezan a generarse algunas preguntas. Cuando clasificamos ambos medicamentos como probables, acabamos con una situación como la que vemos en la imagen. No sabemos por qué puerta coger porque estamos un poco confundidos. Entonces nos dice que si clasificamos como probable la ampicilina, va a ser improbable que la reacción se atribuya a la enfermedad concurrente o a otros fármacos o sustancias que no sean la ampicilina. Pero ¿y si nosotros estamos diciendo que la dipirona también puede causar la reacción y no sabemos cuál de los dos medicamentos fue el causante? Entonces, ¿qué sucedería en ese caso? Y si clasificamos como probable también a la dipirona, estamos diciendo que no existen otros medicamentos que podrían explicar la reacción. Pero entonces, ¿qué sucede con la ampicilina? Porque nosotros estamos diciendo que ambos se administraron al tiempo y ambos podrían haber causado la reacción. Entonces, nos damos cuenta de lo siguiente. Ahora vamos a ver la definición de posible que nos entrega la OMS. Entonces, la definición posible nos dice que la reacción puede ser explicada también por la enfermedad concurrente o por otros fármacos o sustancias. Entonces, se nos prende el bombillito como el que nos está mostrando la presentación y decimos, listo. Entonces, si no es claro si el medicamento responsable es la dipirona o la ampicilina, según la información disponible, es más adecuado cuando seleccionamos para ambos la clasificación posible, porque el evento puede ser explicado por más de un fármaco o sustancia que estaba recibiendo el paciente. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en que la clasificación más adecuada para ambos medicamentos sería posible. Este era un ejemplo breve donde podíamos como tomar esas definiciones que revisábamos previamente y aplicarlos a nuestros casos de la práctica clínica. El objetivo es que ustedes cuenten con esa información mínima que pueden suministrar y hagan ese análisis basado en los 5 aspectos que teníamos y luego lo apliquen a las metodologías que estamos viendo. Eso fue prácticamente lo que hicimos en el ejemplo. Nosotros teníamos una información de una serie de datos y también contamos con esos aspectos que nos permiten realizar el análisis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el reporte en VigiFlow. Este reporte en VigiFlow, como ustedes saben, aplica a las instituciones prestadoras de servicios de salud que tienen un servicio farmacéutico o de vacunación habilitado. Entonces, si contamos pues en este espacio con otros profesionales que nos realizan su reporte mediante VigiFlow, aclaramos pues que este espacio puntual está dirigido a las personas como que realizan ese reporte en VigiFlow para que conozcan cuál es la forma más adecuada de hacer llegar esa información y de resumirla para que nosotros podamos como contar con todos esos datos. Porque como les mencionaba anteriormente, nosotros todos los distintos actores de farmacovigilancia van a realizar un análisis de causalidad. Entonces es fundamental que la información que ustedes nos estén entregando sea la misma información con la que luego nosotros podremos contar para hacer ese análisis robusto. Porque ustedes en muchas ocasiones pues tendrán acceso a los pacientes para revisar esa información. Nosotros trabajamos en la mayoría de casos con la información que está plasmada en el reporte. Entonces, cuando esa información es consistente, está completa y tiene todos los aspectos que veíamos anteriormente, vamos a poder realizar un buen análisis de causalidad. Recordamos que el proceso de cómo se debe diligenciar este reporte en VigiFlow está resumido en uno de los lineamientos que nos compartía al inicio Alexandra, y ahí nos podemos dirigir cuando tenemos algunas dudas con respecto a cuáles son los campos que se deben llenar del reporte y qué información iría en cada uno de esos campos. Entonces, ese tutorial o lineamiento para reporte de problemas también está disponible a nivel pues, de la página del INVIMA para que ustedes puedan tenerlo presente, y nosotros como Secretaría Seccional lo hemos compartido en varios casos para que ustedes pues, revisen como esa información y puedan realizar un reporte que sea óptimo. Entonces, vamos a ver una serie de campos que es fundamental que estén diligenciados y que tengan información completa para que nosotros realicemos ese análisis de causalidad.
Entonces, por un lado tenemos el caso narrativo. ¿Qué sería el caso narrativo? El caso narrativo es una especie de cuento donde nosotros desarrollamos cada uno de los aspectos que sucedieron en ese evento que estamos reportando. Entonces, por un lado tenemos un cuento, como veíamos nosotros, sabemos que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, en el inicio nosotros tenemos que conocer al paciente. ¿Cuáles son entonces esas características que tiene a nivel clínico? Él tiene algunas patologías de base, tiene reportadas algunas alergias. Sabemos si está recibiendo otros medicamentos para tratar esas condiciones clínicas o patologías de base que el paciente puede tener. Y tenemos que conocer cuál fue todos esos primeros aspectos que nos dan información previa para que nosotros conozcamos al paciente. Entonces, en este caso, nosotros estamos reportando un paciente masculino de 22 años de edad, quien llega a la institución el 1 de agosto debido a una fractura combinada de tibia y peroné en contexto de accidente de tránsito. Sabemos que no tiene otras patologías de base, en este caso no está recibiendo otros medicamentos, entonces esa es información con la que debemos contar para realizar nuestro análisis. También tenemos un nudo. ¿Cómo funciona ese nudo? En ese nudo hablamos acerca de cuál fue la reacción que el paciente tuvo, cómo fue ese proceso, cuál era la dosis de los medicamentos que tenía prescritos. Todos esos aspectos son los que nos hablan acerca de cómo fue el transcurso de esa reacción. Y finalmente tenemos un desenlace. ¿Qué sucedió con el paciente? La reacción mejoró cuando retiramos el medicamento. En algún momento reexpusimos al paciente a ese fármaco. Toda esa información que, como veíamos, la encontramos dentro de los aspectos que debíamos considerar, y en este caso nosotros debemos resumirla en el caso narrativo, que es como toda esa historia de lo que está sucediendo, lo que sucedió con el paciente, cómo fue su reacción y cuáles fueron los resultados. Y tenemos unos comentarios del notificador. ¿Qué son esos comentarios del notificador? Son aquellos datos adicionales que la persona que está realizando el reporte fue construyendo y que nos pueden permitir hacer el análisis de causalidad. Entonces, por ejemplo, nos da información acerca de otros aspectos que se analizaron. Entonces, sabemos que el paciente, podemos aclarar, por ejemplo, el paciente no había presentado reacciones adversas ni a dipirona antes, ni a otro tipo de medicamentos relacionados. Entonces, son todos esos aspectos adicionales que la persona que está realizando el reporte está como aportando al análisis para nosotros luego poder entonces construir ese análisis de causalidad en la parte que ya vamos a ver. El caso narrativo y los comentarios del notificador son especialmente relevantes porque nos van a proporcionar información sobre todos los ítems que veíamos que debían tenerse en cuenta para realizar ese análisis de causalidad. Tenemos una sección relacionada con la historia clínica y el tratamiento médico previo relevante. ¿Qué vemos en este caso? Nosotros podemos reportar cuáles son esas patologías o esas condiciones clínicas que tiene el paciente que también podrían estar relacionadas con la aparición de la reacción. Entonces, cuando nosotros contamos con esta información, hablamos sobre esas posibles causas alternativas que también podrían explicar los signos y síntomas que estamos viendo. Entonces, en este caso estaríamos reportando todas esas condiciones clínicas que tiene el paciente o esas patologías de base. Esta parte también resulta relevante porque nos habla entonces de esas causas alternativas. En cuanto a la reacción adversa o la sección de reacción adversa, aquí estamos resaltando específicamente las fechas de inicio y fin de la aparición de la reacción. ¿Por qué son relevantes estas fechas? Porque, como veíamos, nosotros podemos relacionar las fechas en las que aparece la reacción adversa con las fechas en las que se inició la administración del medicamento. Así, nosotros vamos a evaluar esa temporalidad. Entonces, la administración que yo hice del medicamento sí tiene sentido con la aparición de la reacción. Mi reacción aparece un tiempo después. ¿Cuánto tiempo aparece? ¿Realmente apareció después de que yo estoy administrando el medicamento? Entonces, acá por eso destacamos estas fechas porque son las que nos permite realizar como ese análisis con respecto a la temporalidad. Y tenemos otro campo que es el resultado. ¿Cuál fue ese resultado? Es decir, ¿qué pasó con la reacción? ¿La reacción se resolvió? ¿No se resolvió? Esto nos permite entonces relacionar, por ejemplo, la respuesta a la retirada. ¿Por qué? Porque si nosotros retiramos el medicamento y la reacción se resolvió, entonces nosotros vamos a poder analizar ese aspecto del efecto de retirada positivo.
Cambio, si nosotros retiramos el medicamento y la reacción no se resolvió, entonces ahí tal vez vamos a tener que analizar si se está produciendo esa retirada, ese efecto de retirada positiva o no se está produciendo. Entonces, en aspectos de la reacción, estos dos campos son los más destacados. Por un lado, la fecha y por un lado, el resultado de la reacción. Tenemos también el medicamento. Como veíamos, el medicamento tiene sus propias fechas de cuándo comienza y cuándo termina la administración. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta esas fechas, esas son las que nosotros vamos a relacionar con las fechas en las que se dio la aparición de la reacción. Y así vamos a evaluar la temporalidad. O sea, sí es lógico que las fechas de administración del medicamento coincidan con las fechas en las que aparece la reacción. Cuando nosotros no contamos con estas fechas, va a ser extremadamente complicado poder hacer ese análisis porque no sabemos si hay una relación temporal entre el medicamento y la aparición de los signos y síntomas. Y la acción tomada está relacionada con el efecto de retirada y también con la reexposición. Si nosotros retiramos el medicamento y la reacción mejora, hablaríamos de esa retirada positiva, pero si nosotros retiramos el medicamento y la reacción no mejora, entonces ahí habría algunos aspectos que se deberían analizar. Y aclaramos también en esta sección si reexpusimos al paciente al medicamento. Y cuando lo reexponemos, o sea, señalamos sí en esa opción de reexposición, tenemos que aclarar si la reacción volvió a aparecer o no volvió a aparecer, porque puede existir la posibilidad de que nosotros volvamos a administrar el medicamento y esa reacción que habíamos visto inicialmente no aparezca de nuevo. Entonces ahí correlacionamos esa información de si el medicamento volvió a generar la reacción cuando hicimos la reexposición o no volvió a generar la reacción. Habrá muchos casos en los que no se pueda reexponer al medicamento, entonces se seleccionará la opción no. Y llegamos a esta parte que es como una parte sumamente fundamental y es la evaluación de causalidad. En la sección de evaluación nosotros vamos a llenar cuál fue esa clasificación que seleccionamos para cada uno de los medicamentos con respecto a cada una de las reacciones. Aquí tendremos que seleccionar cuál fue la metodología que usamos. Entonces es importante que ustedes seleccionen la metodología que están usando en su institución, seleccionen esa categoría de causalidad y que diligencien el campo de comentarios. ¿Por qué es relevante llenar el campo de comentarios? Porque en ese campo ustedes van a aclarar los argumentos que permitieron que asignaran esa causalidad determinada. Entonces ahí vamos a llenar esa información de cuáles fueron las cosas que consideramos para seleccionar una categoría determinada. Entonces vamos a detenernos ahí en esta sección de comentarios para el caso del ejemplo y vamos a leerla para que ustedes vean más o menos cómo es ese análisis que se debe plasmar en la sección de comentarios. Entonces, en este caso, se asignó la clasificación probable, pues se evidenció que hubo una secuencia temporal razonable que incluye la administración del medicamento y la aparición de los signos y síntomas reportados. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de temporalidad. Hubo una secuencia temporal razonable que incluyó la administración del medicamento y la aparición de los signos y síntomas. Sabemos que dentro de los principales efectos adversos de la dipirona se ha documentado ampliamente la aparición de exantemas, urticaria, angioedema y otras reacciones más graves como anafilaxia y síndrome de Stevens-Johnson. ¿Qué conocimos ahí? Hablamos un poco sobre esa información previa relevante. La dipirona sí está relacionada con esos signos y síntomas que yo estoy viendo. O sea, sí está documentada esa reacción adversa. Eso fue lo que resumimos en ese pequeño párrafo. También dijimos que era improbable que otras patologías anteriores puedan estar implicadas en la reacción observada. Es decir, dijimos que no había otras condiciones que podrían explicar lo que estamos observando. Eso también era uno de los aspectos que considerábamos. Y dijimos que hubo una mejoría posterior al retiro y no se cuenta con información relacionada con reexposición. Entonces dijimos, cuando retiramos el medicamento, la reacción mejoró, pero no reexpusimos al paciente a ese medicamento. Entonces, y aquí esto es bastante relevante que lo tengan en cuenta, y es que el análisis que se hace en la sección de comentarios tiene que estar muy relacionado con la categoría que yo estoy eligiendo. Entonces acá yo expreso unos argumentos de por qué la categoría que elegí es probable. Entonces tiene que haber esa relación lógica entre los comentarios y la categoría que yo estoy seleccionando. ¿Qué no se hace en esta sección de comentarios?
no copiamos expresamente la definición de la categoría. Entonces no es que nos digan, asignamos la clasificación probable y que pongan la definición probable que veíamos de la OMS. Ese no es el objetivo, porque conocemos obviamente la definición, sino que acá debemos plasmar cuáles son esos argumentos que ustedes tienen para que asignen esa determinada clasificación. Entonces, estos van a ser los distintos campos que se pueden llenar, que se deben diligenciar en la plataforma VG-Flow, y vieron que están relacionados con todos esos aspectos que a lo largo de la presentación vimos que se debían considerar dentro de la evaluación de causalidad de las reacciones adversas a medicamentos. Ahora, quedémonos entonces con unos aprendizajes. Es fundamental que nos llevemos estas ideas para realizar un análisis de causalidad que sea más robusto, que sea adecuado y que nos permita tomar esas conclusiones que estamos llegando para luego poner en práctica acciones, porque el principal objetivo de la farmacovigilancia, como veíamos desde el aspecto de la definición, no va a ser solamente realizar el reporte, sino que nosotros tomemos esa información que estamos captando mediante los reportes y podamos tomar decisiones clínicas relacionadas con ellos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta en nuestra institución que estamos administrando un determinado antiemético y ese antiemético está generando muchas reacciones adversas en mis pacientes, y yo hago el análisis de causalidad y me doy cuenta que hay una relación muy fuerte entre la administración de ese medicamento y las reacciones que yo estoy reportando, entonces yo puedo tomar la decisión de buscar otro medicamento que cumpla un mismo fin terapéutico, pero que pueda ser más seguro para nuestros pacientes. O me doy cuenta que yo estoy administrando unos medicamentos intravenosos y siempre se está generando un rash o una reacción pues a nivel cutáneo con esos medicamentos. Entonces yo puedo, por ejemplo, tomar la decisión de cambiar el tiempo en el que estoy realizando la administración. Entonces son esas cosas en las que yo tomo la información de los reportes y con esa información tomo decisiones clínicas que pueden favorecer la seguridad de mis pacientes. Entonces esa es una de las conclusiones relevantes de la presentación. Y es que no solamente es realizar el reporte. Cuando nosotros hacemos un buen análisis de causalidad, esas conclusiones luego nos van a permitir poner en marcha acciones y tomar decisiones clínicas que van a favorecer a nuestros pacientes. Entonces, la primera conclusión será que el análisis de causalidad busca determinar la asociación del medicamento con una reacción adversa. Vimos que existían distintas metodologías para llevar a cabo el análisis de causalidad. La que promovemos entonces desde la entidad territorial y desde el INVIMA es la metodología WHO-MC, o sea, la de la OMS, pero es importante que ustedes tengan estandarizada a nivel de su institución la metodología que se va a usar. Vimos entonces en esta presentación brevemente el algoritmo de Naranjo y nos detuvimos más específicamente en la metodología de la OMS. Van a existir una serie de tipos de eventos adversos en la plataforma VG-Flow. Es súper relevante que tengan en cuenta que el análisis de causalidad por estas dos metodologías lo vamos a aplicar solamente para las reacciones adversas a medicamentos. Los demás problemas relacionados van a tener otras metodologías. Entonces, no es que yo vaya, por ejemplo, a analizar otro evento como un fallo terapéutico haciendo uso de la metodología de la OMS. O no voy a analizar tampoco ese mismo fallo terapéutico por medio del algoritmo de Naranjo. Es bien importante que ustedes tengan en cuenta que estas metodologías las vamos a aplicar solamente para las RAM. Luego se harán pues como otros espacios de capacitación donde vamos a abordar las metodologías para otros eventos en particular, porque por ejemplo los errores de medicación van a tener unas metodologías para analizarse, los fallos terapéuticos tendrán unas metodologías para analizarse, pero acá es relevante que se lleven la idea de que se hace la metodología de la OMS y el algoritmo de Naranjo lo usamos para las RAM, sin querer decir que los otros eventos no se deben evaluar, sí se deben evaluar obviamente, pero usaremos otras metodologías. Y de acuerdo con la normatividad, ese análisis de causalidad es obligatorio por parte de las IPS. Entonces es súper relevante que ustedes tengan siempre en sus reportes, en la sección de comentarios, ese análisis de causalidad. Es decir, que tomen toda esa información que estamos reportando y hagan ese análisis en la sección de comentarios. Obviamente, lo que les decía anteriormente, realicen un análisis basado en esos argumentos. No es únicamente como poner la definición de la categoría que están seleccionando, sino contarnos cómo fue que ustedes llegaron a esa conclusión a partir del análisis que realizaron, de toda esa información que buscaron
cuál fue la clasificación que asignaron y explicarnos brevemente pues, esas razones que los llevaron a seleccionar la clasificación. Bueno, en este caso, este sería más o menos como la presentación que teníamos preparada. El objetivo ahora es que tengamos pues como disponible un espacio para resolver todas las distintas preguntas que ustedes nos han estado planteando mediante el chat. Les recordamos que el registro de asistencia está disponible pues como un comentario fijado para que ustedes lo diligencien y nos dejen pues como ese registro de que ustedes estuvieron en la capacitación. Vamos entonces ahora a dar un espacio para la respuesta de las distintas inquietudes que nos formularon a partir del chat. Bueno, dando pues como el espacio que les mencionaba Carlos, los invitamos a que todos puedan realizar el registro de la asistencia a través de los correos electrónicos que ustedes nos proporcionen en este registro. Vamos a estarles compartiendo la presentación usada en este espacio, así como otras herramientas de consulta y apoyo para esos procesos de análisis de reacciones adversas a medicamentos. Todavía pueden, a quienes tengan dudas y quieran aprovechar el espacio para resolverlas, pueden irlas escribiendo en el chat. Bueno, entonces, como para hacer un recuento de lo que hemos estado abordando, les compartimos información relacionada con la importancia de el análisis de problemas relacionados con medicamentos, tener presente que dentro de los procesos de implementación de los programas institucionales de farmacovigilancia, los prestadores de servicios de salud deben contar con procesos documentados para la detección, el reporte, el registro y el análisis de los problemas relacionados con medicamentos que identifiquen o que ocurran durante el proceso de atención de los pacientes. Entonces, a fin de proporcionarles a ustedes herramientas para realizar ese apartado específico que hace referencia al análisis, realizamos este tipo de actividades de educación sanitaria. También les hablamos del cumplimiento normativo que hay en torno al análisis de los casos, pero no menos importante tener en cuenta el impacto que genera el análisis de los casos y los aprendizajes que ustedes pueden obtener como instituciones a partir de estos análisis y cómo esto se va a ver reflejado en el uso seguro de los medicamentos. También les compartimos información relacionada con las metodologías disponibles, entonces acá tener presente que estas metodologías socializadas el día de hoy solo hacen referencia a los análisis de las reacciones adversas a medicamentos, que es uno de los tipos de problemas relacionados con medicamentos que se reportan al Programa Nacional de Farmacovigilancia. Tener presente que aparte de las reacciones también se notifican fallos terapéuticos, errores de medicación con daño y eventos adversos posteriores a la vacunación, para los cuales se utilizan unas metodologías distintas a las que hemos socializado. De las metodologías disponibles para análisis de causalidad de reacciones adversas, tener presente que en VigiFlow, que es la plataforma de reporte para las instituciones prestadoras de servicios de salud que cuentan con servicio farmacéutico de vacunación habilitado, en esta plataforma van a tener disponibles algoritmo de Naranjo y la metodología de la OMS. La institución, dentro de la documentación de sus procesos, debe definir y estandarizar cuál será la metodología que van a utilizar para realizar dichos análisis. Y estas metodologías seleccionadas pues deben verse reflejadas en la información que ustedes consignan en el reporte de VigiFlow. Se abordaron los criterios de información que se requieren para realizar esos procesos de análisis de causalidad. Allí tener muy presente
que Alexandra nos comentaba al inicio, de que para poder realizar un correcto análisis debemos también abordar y fortalecer los procesos de detección y reporte al interior de la institución de esos problemas relacionados con el uso de medicamentos, porque de allí pues va a depender la calidad y la cantidad de información a la que se va a poder acceder para poder llevarla a una de las metodologías que ustedes tengan seleccionadas. Y finalmente les compartimos información de cómo cada uno de esos criterios de información se deben ver reflejados en el registro que ustedes van a hacer de los reportes a través de VigiFlow, cómo se deben diligenciar cada uno de los campos y cómo deben consignar la conclusión final a la cual llega la institución en esos procesos de análisis. Bueno, antes de responder las preguntas que tenemos, recuerden que pueden acceder a la transmisión de esta actividad a través del link que se les compartió para acceso, y también nos pueden remitir sus consultas al correo del programa, que es farmacovigilancia@antioquia.gov.co, y se pueden comunicar también a los teléfonos 383-9874 o 383-9948. Entonces vamos a pasar a la sección de las preguntas. Bueno, entonces nos preguntan qué fuentes de consulta son recomendadas. Esto en el contexto del tema que se estaba abordando, de uno de los criterios de información que se deben tener presente en el momento de hacer análisis de causalidad, que esa reacción adversa que estamos reportando exista información previamente documentada. Allí se hacía referencia a que se debería consultar las fichas técnicas del medicamento que se está reportando como sospechoso de la reacción adversa, y también publicaciones científicas al respecto. Entonces, con relación a la consulta de las fichas técnicas, tener en cuenta pues la ficha técnica que les proporcione el proveedor del medicamento que adquiere la institución, y adicionalmente pues existen otras fichas técnicas que son muy completas, que son las de la Agencia Europea de Medicamentos y las del Centro de Información de Medicamentos de España. Entonces, esto pues como para tener referencia, y teniendo en cuenta que existen reacciones adversas que son documentadas en los procesos de vigilancia post-comercialización. Entonces, la consulta de las bases de datos, de publicaciones científicas, de estudios que les puedan ayudar de pronto a tener referencia de si esa reacción adversa efectivamente puede ocurrir con ese producto. Entonces, tener en cuenta pues como bases de datos como Medscape, Drug, y también tener en cuenta que existe un acceso que es libre a consulta de la información que capta a nivel mundial el programa de farmacovigilancia de la OMS, que es VigiBase. VigiBase es una base de datos que es de acceso público, como les decía, y que se alimenta de los reportes que se realizan a través de VigiFlow y de otros, por parte de otros países que no usan VigiFlow, pero que finalmente se consolida pues como toda la información a través de esta base de datos. Allí van a poder encontrar, buscando por principio activo, la información de los reportes que se han realizado en el transcurso pues, de uso de determinado producto, y les va a permitir evidenciar por clasificación de órganos y sistemas el tipo de reacción adversa que ustedes puedan estar necesitando acceder a la consulta. Bueno, nos hacen unas preguntas relacionadas con medios de contraste, cómo se puede evaluar el efecto de retirada y las reacciones a medios de contraste, cómo se analizarían. Entonces, tener presente que
Para los medios de contraste que tengan registro sanitario de medicamento, entonces para estos aplican como reacciones adversas a otros medicamentos. Por tanto, las metodologías de análisis serán cualquiera de las que les socializamos el día de hoy, metodología de la OMS o algoritmo de Naranjo. Y el efecto de retirada, bueno, teniendo en cuenta que es una administración única en ese momento, ¿cierto? Porque pueden tener pacientes que hayan tenido reacciones similares con exposiciones previas, pero para el contexto del análisis de ese paciente que está siendo atendido en ese momento y se le administra un medio de contraste y presenta una reacción adversa, el efecto de retirada se evalúa si se le suspendió la administración en el momento que se empezaron a evidenciar los síntomas o si los signos y síntomas aparecen una vez se ha suspendido, se ha terminado la infusión, entonces simplemente asumirán como efecto de retirada que el paciente mejore una vez ya no está expuesto al producto. Bueno, nos consultan, somos una IPS de sedación, el tiempo que estamos con el paciente es corto, 30 minutos, máximo 3 horas. ¿Hay algún ejemplo más acorde a nuestro hacer? Ok, bueno, entonces con respecto a los eventos que puedan estar relacionados a los procesos de sedación, tener presente que ustedes podrán identificar reacciones adversas a medicamentos que ocurran durante el tiempo que ese paciente está siendo observado por ustedes. Esos serán los que van a reportar y la información a la que van a tener acceso para los procesos de análisis, pues dependerá de esa información que ustedes indagan previo o en el contexto de la atención de ese paciente. Entonces, es muy importante, como les decía ahorita, de que se tengan en cuenta desde el entrenamiento que recibe el personal del área de la salud de la información que se debe tener presente cuando un paciente presenta determinada reacción adversa, entonces de que se indague en ese proceso cuáles son los antecedentes patológicos del paciente, qué otros medicamentos consumió o productos consumió ese día que se le estaba realizando el procedimiento o que se le hizo esa sedación, a fin de que ustedes puedan evaluar si existían otras condiciones que pudiesen haber desencadenado esos signos y síntomas que se están sospechando correspondan con una reacción adversa a la sedación. Ya la otra información a la que hace referencia pues es durante el proceso de atención del paciente, entonces el paciente cómo evoluciona una vez se le suspende la administración de esos medicamentos que está recibiendo en la IPS, cómo reacciona al manejo farmacológico dado en caso de que sea necesario y muy importante siempre pues que se pueda poder indagar con el paciente si había tenido eventos anteriores similares y también muy importante pues educar a ese paciente acerca de los riesgos sobre los cuales él debe informar cuando vaya a ser atendido en otra institución, teniendo en cuenta pues como esa reacción adversa que tuvo en ese proceso de sedación. Bueno, nos preguntan quién es el responsable de hacer el análisis del evento adverso. Bueno, entonces, dentro de la documentación e implementación del programa, tener en cuenta que la institución debe definir quién será ese responsable y debe contar con un comité interdisciplinario de apoyo al análisis de los eventos. Entonces, en ese proceso de documentación y definición de las actividades que hace la institución, podrá establecer que las reacciones adversas que sean leves y que sean esperadas podrán ser analizadas por el referente de farmacovigilancia, que generalmente en las IPS que cuentan con servicios farmacéuticos es el director técnico del servicio o un regente o un químico farmacéutico. Y ya para los eventos que son graves y que son no evitables, estos eventos todos deben ser analizados por ese comité de apoyo interdisciplinar, que podrá ser cualquier comité de tipo clínico, ejemplo de ellos, el comité de farmacia y terapéutica o el comité de seguridad del paciente.
como les digo, la institución es quien debe definir cuál de los dos comités será y asimismo debe poner en conocimiento de qué metodologías o bajo qué metodologías se deben analizar los casos. Entonces, no es como que el comité se reúne sin una guía o una orientación de a qué se tiene que reunir, sino que ellos deben tener conocimiento de que para el caso específico de las reacciones adversas a medicamentos se utilizan unas metodologías y el análisis que se haga debe ser a la luz de cada una de los interrogantes que exponen estas metodologías. Bueno, nos piden confirmación de los teléfonos. Los teléfonos son 383-9874 y 383-9948. También ustedes nos pueden enviar sus consultas al correo. Nosotros siempre les damos respuesta y puede ser de pronto pues como más eficiente teniendo en cuenta que nosotros salimos a hacer visitas. Entonces, de pronto puede ser un poco difícil que nos encuentren en los teléfonos. El correo es farmacovigilancia@antioquia.gov.co. Bueno, nos hacen una pregunta referente a la clasificación en la categoría definitiva, si puede ser determinada por criterio clínico, porque en algunos casos las reexposiciones están contraindicadas y existe una buena relación temporal como en el shock anafiláctico. Ok. Bueno, entonces esto dependerá de la metodología que esté utilizando la institución porque pues a quienes hayan hecho el ejercicio podrán con el mismo caso, usando metodología de OMS y metodología de Naranjo, llegar a conclusiones diferentes según el tipo de metodología. Pero para la clasificación definitiva, voy a hacer referencia al algoritmo de la OMS, el criterio determinante para que sea definitiva es la reexposición. Sin embargo, tener presente de que existen algún tipo de reacciones adversas a medicamentos que se pueden confirmar a partir de exámenes o ayudas diagnósticas. Entonces, cuando se cuenta, esto sería lo que llamamos una evidencia objetiva de que esa reacción ocurrió con ese medicamento. Solamente en estos casos, cuando se cuenta con esa evidencia objetiva, se podría concluir como definitiva la reacción a pesar de no tener información de reexposición. Para los demás casos, pues la conclusión realmente sería probable. Bueno, entonces nos dicen, trabajo en una IPS que tiene servicio farmacéutico con venta al público. Ha pasado que el paciente presenta una reacción adversa al medicamento que le vendimos, pero en su casa, ok. ¿Este caso se reporta? Oh, sí. Bueno, entonces recordemos que la obligatoriedad sobre la notificación de los problemas relacionados con el uso de medicamentos que se deben hacer al programa de farmacovigilancia parte de lo que el conocimiento de la sospecha, ni siquiera se reporta lo que ustedes están seguros y confirmaron que fue por el medicamento. Parte de la sospecha y la sospecha, la base de la sospecha es que el paciente haya recibido un medicamento y que con relación temporal a la exposición de ese medicamento presente un signo, síntoma o un proceso de enfermedad asociado, ¿cierto? Entonces, partiendo de esta sospecha, quien tenga conocimiento de esas situaciones debe hacer la notificación al programa de farmacovigilancia. Es así que existirán casos en que las prestadores de servicios de salud reportarán o tendrán que reportar eventos de origen extrainstitucional. Entonces, podrá ser en el contexto de que llegue un paciente a la institución para ser atendido por esa reacción adversa que presenta con un producto que consume o adquiere de manera externa, o el caso que nos exponen en la pregunta del paciente al cual se le dispensa un medicamento y posteriormente informa haber presentado una reacción adversa. Entonces, tener en cuenta para este caso específico que nos consultan, de que cuando tengan conocimiento de qué le sucedió al paciente, pues puedan indagar con él esa información que ustedes van a necesitar para no solamente hacer el reporte, sino también para surtir esos procesos de análisis.
Listo, bueno, entonces hemos terminado de abordar las preguntas que nos dejaron en el chat. Los invitamos a que puedan acceder al formulario para evaluar la actividad de asesoría que se ha dado el día de hoy. A quienes ingresen a través de sus celulares, les pedimos puedan desplazarse en el formulario. El formulario, las preguntas que allí van a encontrar se califican de 1 a 5, entonces para que ustedes tengan conocimiento de que van a encontrar la opción de asignar estos puntajes. También a quienes no hayan realizado el registro de la asistencia, el formulario se encuentra fijado en la parte superior del chat. Bueno, entonces, no teniendo más preguntas. Ok. Bueno, nos hacen también una consulta de si se formula solamente y lo compra en la calle, listo. Entonces, para esto sucede sobre todo los eventos, bueno, realmente todo tipo, pero en los pacientes que son atendidos por consulta externa, que se les está prescribiendo un medicamento y el paciente puede obtenerlo en establecimientos farmacéuticos abiertos al público, diferentes a la IPS que está siendo atendido. Y aplica mucho, como les decía, para, por ejemplo, profesionales independientes o IPS que realizan consulta externa. Entonces, allí en este caso, tener presente que allí la información sobre el medicamento específicamente podrá ser un poco menor, ¿cierto? Entonces podrá ser limitada, porque puede que el paciente llegue en esa siguiente consulta o en el momento en que presenta la reacción e informe que tuvo una reacción adversa con ese producto. Entonces, que ustedes tengan presente que el requisito mínimo para hacer el reporte es que ustedes, pues aparte de la información del paciente, de la reacción adversa que está presentando, de los antecedentes sobre los cuales puedan indagar, deben contar con el principio activo, nombre del medicamento con el cual el paciente presentó la reacción y la fecha de exposición, porque esto nos va a poder permitir establecer la temporalidad. Ya los datos adicionales sobre el fabricante, el número del lote, la fecha de vencimiento, para este caso si se le prescribió por el prestador, pues conocería la dosis y la pauta que se le fue prescrita al paciente, pero es posible que existan casos en los que no tengan acceso a esta información. Como les digo, los datos mínimos requeridos para hacer el reporte son principio activo y fecha de exposición. Listo, entonces ya con esto damos pues finalizada la sección para resolver las dudas relacionadas con el tema. Les damos gracias a todos, a cada uno de ustedes por haberse vinculado con esta actividad y bueno, hasta una próxima oportunidad. Que tengan un feliz día.